Pausa económica. A inicios de abril del presente año, a través de la Resolución Ministerial número 092-2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presentó el anteproyecto del Código del Trabajo, una iniciativa legal propuesta por la actualización de diversas leyes laborales. Dicho código cuenta con un total de 463 artículos, los cuales se refieren a la eliminación del tope a la indemnización por despido, la eliminación de 3 modalidades de contrataciones temporales, la restricción de la tercerización en actividades nucleares del negocio, entre otras. En base a ello, ¿cuáles son las modificaciones que presenta este proyecto y qué consecuencias generaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Económica, el podcast donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y el mundo. Mi nombre es John Pérez González y hoy analizamos qué modificaciones presenta el nuevo proyecto de trabajo y las consecuencias que puede traer para la economía. El Código de Trabajo se basa en el principio de indubio pro operario, el cual significa que en el caso exista alguna duda jurídica en un conflicto donde participe un trabajador, este será el beneficiado. Además, los principios que recogen son la norma favorable, irrenunciabilidad de derechos, fomento de la autonomía colectiva y primacía de la realidad. De la misma manera, el Código promueve un enfoque inclusivo a través del enfoque de género, interculturalidad, derechos humanos, intergeneracionalidad, de discapacidad y sobre todo de interseccionalidad. Simultáneamente, la norma incluye la modificación de los contratos de duración determinada, pasando de 9 a 6 las modalidades de contratación determinada, y sobre todo de naturaleza temporal. Asimismo, se eliminan los contratos por lanzamiento de nueva actividad, reconversión empresarial y de emergencia, y los contratos intermitentes y de temporada pasan a ser considerados contratos de duración indeterminada. El anteproyecto propone modificaciones al trabajo a distancia, contemplando como única modalidad el teletrabajo, el cual exige un acuerdo entre el empleado y el empleador y que este último asuma o compense los costos de la prestación de labores. En cuanto al despido sin causa justificada, se reduce a 2 tipos. El primer tipo es el despido sin causa justificada, que protege el derecho al trabajo y en su contenido de conservación del empleo. Y el derecho de defensa, que agrupa al despido incausado, fraudulento e injustificado que estableció el Tribunal Constitucional. El proyecto también contiene modificaciones a la tercerización e intermediación laboral. La tercerización laboral primero hace referencia a las contrataciones de una empresa tercera para desarrollar actividades específicas en las instalaciones de la empresa usuaria. En esta modalidad, la empresa tercerizadora es responsable de los resultados de su actividad y asume los riesgos de la misma. En cuanto a la intermediación, la empresa intermediaria cede trabajo y mano de obra por alguna necesidad temporal o complementaria de la empresa usuaria, y esta última, quien supervisa y sobre todo dirige a los trabajadores, es quien se encarga de lo mencionado. En ese sentido, la nueva medida propone a las actividades nucleares como criterio para la regulación de la intermediación y la tercerización. Según el Instituto Peruano de Economía, restringir la tercerización para actividades que fomente parte del núcleo de los negocios traerá consecuencia negativa, pues pone en riesgo el trabajo de muchos peruanos. Las empresas de tercerización emplean 240.000 trabajadores, equivalente al 7% del empleo formal del país y al 1.6% de la fuerza laboral. Con la nueva norma se estima que solo una quinta parte de estos trabajadores podría ser absorbido por las empresas, mientras que el resto perdería su trabajo. En consecuencia, se ve afectado el empleo formal y la competitividad de las empresas. El proyecto de ley estipula modificaciones a la libertad sindical, reduciendo al 10 el mínimo de trabajadores requeridos para constituir una organización sindical, a diferencia de los 20 exigidos por la legislación actual para sindicato de empresa, y 50 si es de otra naturaleza.
Además, se propone adecuar la legislación sociolaboral con el fin de que se respete, promueve y asegure el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. La modificación del Código de Trabajo, si bien intenta generar mejores beneficios para los trabajadores, puede resultar en un aumento del nivel de informalidad, ya que muchas empresas querrán evitar los costos extra que se requiere para dicha implementación de estas normas, así como el tiempo de los procesos jurídicos que toman. Al respecto, el economista de la Universidad del Pacífico, Pablo Lavado, señaló que la informalidad laboral podría aumentar entre 5 y 8%. Dicha estimación se basa en una comparación con normas similares en otros países, teniendo así grandes repercusiones en nuestra economía. El Ministerio de Trabajo propuso una modificación al Código de Trabajo, cambiando, por ejemplo, los controles de duración determinada, la forma de regulación del teletrabajo, la famosa tercerización laboral, la libertad sindical, entre otros. Y estas modificaciones sobre todo intentan mejorar el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, pueden generar consecuencias negativas como el aumento de la gran informalidad. Es importante que los trabajadores reconozcan los aspectos positivos y negativos de la norma, así como las autoridades en la política económica también deben evaluar ampliamente la reforma para conseguir el máximo bienestar social. Un trabajador bien informado podrá hacer valer sus derechos de manera óptima. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. En Facebook nos encuentran como apeco-asoc.peruana de estudiantes de economía, en Instagram como apecoperú.oficial, en LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía-APECO, y no está de más recordarles que pueden sintonizar los podcasts en YouTube y Spotify. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerden que las medidas presentadas en el episodio de hoy serán debatidas en el Consejo Nacional de Trabajo conocido como CNT y una vez aprobada ahí podrá ser presentada al Congreso de la República. Hasta pronto.